Hola y bienvenidos de regreso al canal, mi nombre es Dani Méndez y el día de hoy les traigo un nuevo video hablando de una de mis comedias románticas favoritas de todos los tiempos, Kaguya-sama Love is War. En un género dominado por historias prácticamente diseñadas para que te autoinsertes en ellas, con protagonistas que a veces para lo único que sirven es para resaltar a la protagonista con la esperanza que se vuelva tu waifu de la temporada. No diré nombres, pero seguro muchos animes les vinieron a la mente cuando dije eso. Kaguya-sama sobresale al ser una historia que no se apega a esta fórmula. Entre un océano de historias formulaicas, yo siento que lo que hace que Kaguya-sama destaque es que en vez de enfocarse en lo que estos shows normalmente se enfocan, este de inmediato se concentra en el humor absurdo de su historia. En vez de intentar enganchar a la audiencia con una historia emocional sobre cómo se conocieron los personajes o por qué actúan de la manera que actúan, el primer episodio está literalmente dedicado a explicar lo ridícula que es la premisa de la historia. El primer episodio se parece más al primer episodio de Kill la Kill que el de una comedia romántica promedio. Honestamente, el género de las comedias románticas pocas veces se enfoca en la comedia. Siento que la mayoría de las historias de este género rápidamente se olvidan de la comedia y se terminan enfocando más en el romance o drama de la historia. En historias que amo como Toradora o Oregairu, la comedia no es lo primero que me viene a la mente cuando pienso en por qué disfruté de esas series, a pesar de que son parte del género de las comedias románticas. En Kaguya-sama hasta el momento de la tercera temporada ese no ha sido el caso. Sé que la comedia es algo objetivo, pero en lo personal siento que la comedia de este anime me sigue haciendo reír de manera consistente de igual manera que lo hizo en la primera temporada. La comedia de este anime me gusta porque usa elementos que no esperarías ver en este género para elevar sus situaciones a niveles absurdos. Cosas como el tipo de animación, el ángulo en el que grabas a los personajes o los monólogos internos de estos. Muchas veces el anime parece tomar prestados elementos que esperarías más de un anime de acción shonen que de un rom-com promedio. Que por cierto, algo que quiero aclarar rápidamente es que muchas de las comparaciones que la gente hace de este anime, incluso los fans, están mal hechas. Por ejemplo, mucha gente compara Kaguya-sama con Death Note por los juegos mentales, y aunque sí, los juegos mentales son parecidos, nunca tratan de ser iguales, porque las situaciones son totalmente distintas. Mucha gente se insulta cuando lo comparan con Death Note, pero entiendan que cuando digo que se parece a Death Note o que toma elementos prestados del género de acción shonen, no me refiero a que trata de ser igual a esos animes. Cuando digo que toma elementos prestados de Death Note o del género de acción shonen, no me refiero a que trata de ser un anime igual. Si tuviera juegos mentales totalmente iguales a los de Death Note, sería un anime pendejísimo, porque por más que la parodia eleve las situaciones a niveles ridículos, al final del día las situaciones no son tan serias. Pero bueno, regresando de esta pequeña tangente, creo que mi ejemplo favorito de un elemento que normalmente no esperarías ver en un anime de comedia romántica que encuentras en Kaguya-sama es el narrador de la historia. Normalmente el narrador de un anime es una herramienta para autores perezosos para exponer información o explicar la historia, pero en Kaguya-sama ese no es el caso porque el narrador es tan ridículo como los personajes y no es una fuente confiable de información. Es más como un comentarista deportivo narrando una jugada que un narrador de anime promedio, y genera mucha comedia gracias a su conexión con los personajes y con la audiencia. A mí me gusta mucho la comedia de Kaguya-sama, pero siento que una de las críticas que más veo en línea es que la gente dice que es muy repetitiva. Honestamente yo no siento que sea el caso. Yo creo que la comedia en este anime tiene una meta en mente cuando empieza un chiste y lo desarrolla de una manera que hace que el clímax sea mucho más satisfactorio. En mi opinión el tipo de humor es similar, pero los chistes son creativos y no se sienten repetitivos. No es como su típico anime en el que el chiste siempre es golpear a alguien o mostrar fanservice. La verdad, solo tomando en cuenta la comedia de la serie, yo diría que este anime es de mis comedias favoritas. Por supuesto, esto por sí solo no es suficiente para explicar por qué destaca tanto este anime. En mi opinión, el otro lado de la moneda que explica por qué este anime destaca tanto es que, aunque el anime se enfoca mucho en la comedia al inicio de la historia, eventualmente sí desarrolla y humaniza a sus personajes. Personajes que a primera vista tienen personalidades casi inhumanas gracias a cómo exagera la historia a su manera de pensar. Normalmente en un rom como Isekai promedio el protagonista no tiene mucha personalidad o los personajes son cool para que sea fácil autoinsertarse en la historia, pero al igual que Kazuma de Konosuba no es un personaje diseñado para que de inmediato digas yo quiero ser como ese personaje. Miyuki al inicio de la historia es un personaje demasiado caricaturesco. Él y la mayoría del cast empiezan como parodias del género, pero la historia los desarrolla a todos de maneras muy satisfactorias. Sin dar muchos
spoilers, Chika, a pesar de su apariencia, muchas veces es increíblemente despiadada, egoísta y astuta, lo cual tiene sentido ya que viene de una familia de políticos. Y Shigami es como Hachiman de Oregairu, pero más amable. Ambos piensan que la sociedad lo rechazó por una mala experiencia de su pasado, pero eventualmente se dan cuenta que son ellos los que le dieron la espalda a la sociedad, creando un ciclo vicioso que ellos tienen que romper. Miyuki y Kaguya, sin dar muchos spoilers, solo diré que Miyuki ha puesto mucho esfuerzo por llegar a donde está, lo cual no vemos al inicio de la historia, pero que eventualmente es revelado, al igual que el por qué quiere estar al mismo nivel que Kaguya. Y en cuanto a Kaguya, ella es un producto de la manera que fue criada. Ella en realidad ni siquiera disfruta de su vida, por eso era un personaje tan amargado y cínico que solo pensaba en los demás en base a de qué manera le podrían ser útiles. Pero gracias a Miyuki y al consejo estudiantil ella empieza a cambiar, pero ya que se da cuenta de lo horrible que era su actitud, eso le genera una gran inseguridad, porque ya que ella odia su actitud y a sí misma de cierta manera, le da miedo que Miyuki también la odie. A pesar de ser exagerado la mayor parte del tiempo, este anime también basa la manera de pensar de sus personajes en experiencias y emociones realistas. Esta historia está muy bien escrita. Me gusta la manera en la que el autor confía en sus habilidades de contar la historia y no nos da un ahí viene el avioncito de información al inicio de la historia, explicándonos por qué se quieren los personajes o por qué les resulta difícil confesarse. La historia toma su tiempo resolviendo estos misterios y desarrollando a sus personajes sin dejar a un lado la comedia. Por cierto, si quieren entender de mejor manera la comedia de este anime, un anime que deberían checar es School Rumble. Los malentendidos, los planes maestros y los personajes que se toman las cosas simples demasiado en serio y siempre andan imaginando situaciones ridículas. Ambas historias comparten esto en común y de hecho la autora Akasaka Aka le dio crédito a School Rumble como la historia que lo inspiró a la hora de escribir Kaguya-sama. Ambas son historias de romance en un entorno escolar hechas excepcionalmente bien. Las dos tienen un buen equilibrio entre la comedia, el drama y las relaciones interpersonales de los personajes. Solo menciona School Rumble ahorita que llegamos a la conclusión del video porque lo chequé esta semana, ya que como dije, el autor dijo en una entrevista que le ayudó a inspirarse a escribir esta historia, y honestamente puedo ver por qué. Kaguya-sama es uno de mis animes favoritos y School Rumble, aunque solo he visto 3 episodios y a pesar de tener como 20 años de antigüedad, creo que tiene el potencial de también convertirse en uno de mis favoritos. Por eso se los quería presentar rápidamente y pues quién sabe, tal vez a futuro hasta le haga un video. Pero bueno, regresando al tema del video, en Kaguya-sama los personajes evolucionan de las personalidades caricaturescas con las que los conocemos al inicio de la historia y se convierten en personajes más reales con personalidades, antecedentes y sentido de humor individuales, y el aumento entre las diferentes dinámicas y relaciones de los personajes crea un nuevo humor como resultado. Por eso creo que la serie no solo continuó manteniendo el humor de la primera temporada, sino que mejoró aún más como fue avanzando por este motivo. En este anime la comedia hace que te la pases bien y que disfrutes de los personajes, y los momentos realistas hacen que te conectes con ellos. El balance entre la comedia y el desarrollo de sus personajes es lo que en mi opinión la convierte en la mejor comedia romántica que he visto. Pero pues bueno, eso es todo lo que tenía que decir hoy. Espero hayan disfrutado el video. Si les gustó, tal vez compártanlo con algún amigo, eso me ayudaría mucho. Para más videos así suscríbanse. Mi nombre es Ani Méndez y nos vemos pronto.